De todo el mundo es conocido que se ha producido ya la sentencia de los ERE en Andalucía. El importe total de esa sentencia, de lo que han robado el Partido Socialista, son 680 millones de euros. 680 millones de euros. Hay alrededor de 140 y pico piezas separadas de otros procesos de la corrupción del Partido Socialista en Andalucía que están pendientes. El señor Ábalos, después de conocerse la sentencia, salió para decir que aquello no tenía nada que ver con el PSOE, que habían sido dirigentes. No, vamos a ver, ya sabemos que Ábalos es mentiroso y no es digno de ocupar una cartera ministerial del Gobierno de España. Pero lo que ha ocurrido en Andalucía es que ha habido un saqueo a las arcas de esa comunidad autónoma. He leído hace unos días, alguien se ha preocupado en hacerlo, que la práctica totalidad de los casos de corrupción que tienen que ver de este tipo de corrupción, contratas, amigos, saqueos, en fin, ese tipo de cosas, la práctica totalidad de los casos de corrupción se producen en las administraciones autonómicas y locales. No hay ni un solo caso de corrupción de la administración central. Vox, que habla de que las autonomías han sido muy perjudiciales para España, debiera hacerse eco de este tema porque efectivamente la administración central no ha tenido ni un solo caso de corrupción, porque lo que ha pasado en las autonómicas y lo que pasa en los cabildos y lo que pasa en las diputaciones y en los ayuntamientos es que todo el mundo coloca allí a sus amigos, a gente que no vale nada, que es la mujer de un consejero, el marido de una consejera, el primo, el hermano, el abuelo, el padre, el tío, el hijo, en fin, corrupción absoluta. El importe total es algo tremendo de un partido corrupto hasta la médula desde que se creó, o lo creó, Pablo Iglesias, no este Pablo Iglesias, sino el anterior, hasta ahora mismo Pedro Sánchez, corrupto hasta la médula, todo el Partido Socialista, todo el Partido Socialista. Pero ¿saben una cosa? Lo más preocupante de este tema de la sentencia de los ERE, siendo preocupante lo que hemos comentado ahora mismo, es que el Partido Socialista no solo roba, que roba, sino además tiene corrompida la Administración de Justicia. Y ustedes dirán, hombre, ¿cómo dices esto? Pues miren, en los altos tribunales, esos altos tribunales, en mi opinión, están corrompidos. ¿Y por qué digo esto al hilo de la sentencia de los ERE? Parece ser que la sentencia de los ERE estaba terminada, son 1800 y pico folios, eso no se hace en 4 días, estaba terminada hacia mitad del mes de octubre. ¿Por qué se publica después de las elecciones? ¿Por qué se publica después de las elecciones? ¿Por qué la justicia, ese juez o los jueces que estaban viendo este tema, han esperado a que se celebrasen las elecciones? Algunas veces dice algún juez, hombre, es que yo no quiero intervenir porque... ¿Cómo que no quiere intervenir? Uno puede decir en este momento, rotundamente, que las elecciones del 10 de noviembre han sido manipuladas. Han sido manipuladas. ¿Y por quién han sido manipuladas? Por la justicia. Ese juez o esos jueces que han redactado la sentencia la podían haber publicado y habérsela entregado a cada una de las personas que están afectadas por este tema antes del día 10. De haberse conocido la sentencia antes de las elecciones, Pedro Sánchez hoy no tendría 120 diputados. A lo mejor no llegaba ni a 100. En fin, es especular, pero es muy posible que esa sentencia hubiese influido en gran parte de los votantes que le dieron el voto a Pedro Sánchez. Las elecciones del 10 de noviembre han sido manipuladas, y han sido manipuladas por el Partido Socialista y por los jueces. Esa capa de jueces que siempre está a favor del PSOE. El juez de Prada, ya lo dijimos en otros comentarios, fue el que propició con una frase, el que, dudando de la veracidad de lo que decía Rajoy, propició la moción de censura para que lo sacaran del gobierno. Esa frase en donde el juez de Prada, el
juez de Prada es aquel que dijo que siendo él juez de la Audiencia Nacional, en los calabozos de la audiencia se torturaba, no lo olviden, ¿eh? Fíjense qué barbaridad de juez tenemos ahí. Y me imagino que como ese, algunos más. Con aquella frase se manipuló la sentencia y esa frase después el Supremo la ha quitado de la sentencia. Cuando ya está todo hecho, cuando ya se había hecho la moción de censura y a Rajoy lo habían echado a patadas del gobierno. Cuando ese nivel de corrupción llega a la justicia, que es eso de parar una sentencia porque puede afectar al Partido Socialista, cuando ese nivel llega ahí, simplemente la democracia se destruye. No hay democracia. Uno puede pensar que los políticos son esto, aquello, lo demás allá, que son corruptos, que son honrados, son honestos, son mafiosos, son viciosos. Viciosos desde luego. En Andalucía la cocaína y las prostitutas así, en esa utilización del dinero que le han quitado a los parados. Lo que no puede ser corrupta es la justicia. Lo que no puede ser manipulable es la justicia. Y en este caso, la justicia se ha prestado a esa manipulación para que el PSOE no se viera afectado por la sentencia. Y qué curioso, se producen las elecciones el 10 de noviembre y los picapiedras, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, se ponen de acuerdo en 2 días para hacer un pacto de gobierno sin consultar con el jefe del Estado, porque sabían que se iba a producir después la sentencia. Como no, algún momento tendría que salir. Por lo tanto, uno puede decir que las elecciones del 10 de noviembre han sido manipuladas. Han sido manipuladas porque el PSOE, imagino yo, habrá presionado para que los jueces correspondientes no dieran la sentencia antes de ese día de las elecciones para que el Partido Socialista no se viera afectado. Esto es así. Y siendo así, la democracia está más que en peligro con esta gente en esos puestos institucionales.